Pues bien, ya tenemos la primera mesa. Veréis que la hemos titulado Las bacterias de toda la vida y veréis enseguida por qué. Nos van a actualizar sobre las vacunas ampliamente conocidas como neumococo, meningococo, sobre la ETP, pero nos van a actualizar sobre ellas. Recordar que podéis hacer preguntas en el chat, los ponentes las van a responder al final. Para ello contamos con tres ponentes excelentes que son Valentí Pineda, Cinta Valdepérez y Magda Campins. En primer lugar va a hablar Valentí Pineda. Valentí, buenos días, ¿estás por aquí? Sí. Hola, buen día. Hola, hola, buenos días. Valentí es pediatra infectólogo y coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Pare Taulí de Sabadell, es experto en vacunología, es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la EP y del Comité de Expertos en Vacunaciones del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Fue presidente de la Sociedad Catalana durante estos últimos 5 años, para mí un gran maestro. Nos hablará de vacunas del neumococo, nos irá muy bien esta actualización, ya que quizás las tenemos un poco olvidadas y el neumococo es uno de estos de toda la vida que nos ha dado muchos disgustos a los pediatras. Sin más, Valentí, cuando quieras puedes empezar tu sesión, tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, buen día. La fem en castellà o en català? Castellà, habíamos quedado en castellano. Buenos días. Bueno, primero agradecer las palabras de Ana. Yo, más que un maestro, que en los 7 meses que lleva Ana de presidenta y sus vicepresidentes, a Ramón, a Bernardo, la secretària, la Cristina i el Borja i la majoria de vocals que hi ha estan superant totes les expectatives. Això s'ha dit personalment. La Societat Catalana de Pediatria està més a dalt que mai, més a dalt en el sentit de referència a la ciutadania, i gràcies a Anna i gràcies a l'equip que hi ha ara, perquè fantàstic, esteu deixant la pediatria on no havia estat mai. Dit això, parlaré de pneumococ, que és el que havia vingut avui a parlar, però no volia deixar de dir aquestes paraules. A las vacunas del neumococo, en principio, bueno, empezamos con una diapositiva clásica que todos conocéis, y neumococo, el problema que tiene es que es una bacteria en la cual se han identificado más de 150 genes que contribuyen a la virulencia, y en la cápsula se conocen al menos 100 serotipos o serogrupos. Ahora hablaremos de la diferencia, que de alguna manera pueden, o siempre se ha dicho que pueden sustituir a los que nosotros estamos preveyendo, ¿no? Con lo cual se nos pone un tema complejo para erradicar esta enfermedad de forma definitiva. Aquí veis la tabla, cuando siempre hay un poco de lío cuando hablan de serogrupos y serotipos. Hablaríamos de serogrupos en números y serotipos en letras. Esto lo digo porque, por ejemplo, el 6A y el 6A y el 6B, que han circulado siempre entre nosotros, el 19 famoso, el 19F, el 19A, el 23F y el 23A, el 24F, o sea que en principio hablaremos indistintamente de serotipos y serogrupos, pero sabemos que hablamos de serotipos cuando hablamos del 19A, del 19F, del 6A, y hablaremos de serogrupos cuando hablamos del 19, del 6, del 8, del 15, etcétera, etcétera. Era solo para cuando durante la charla hablaré de serogrupos y serotipos indistintamente. ¿Por qué es importante hablar de serogrupos o serotipos en la enfermedad neumocócica invasora? Porque el grado de invasividad de los serotipos, en principio, es distinto. Por ejemplo, aquí hay una gráfica ya es antigua, del Journal Clinical Microbiology, que nos habla que veis que hay serotipos en la parte negra que son mucho más invasivos que otros que tienen la parte negra un poquito más pequeña, ¿no? El serogrupo 3 es muy invasivo, el serogrupo 8 es muy invasivo, etcétera. Y de ahí, primero, por esta invasividad, y segundo, por la frecuencia de los serotipos, es cómo se han diseñado o se han ido diseñando las vacunas neumocócicas a lo largo de la historia.
En cuanto a la patogenia del neumococo, pues bueno, como cualquier infección respiratoria, pues empiezan por la colonización, ¿no? De entrada respiratoria, empiezan por la colonización, o sea, se transmite por las gotitas de la nariz y después pueden invadir mediante aspiración hacia el pulmón, neumonía, hacia la sangre, bacteriemia, a nivel local, otitis, y a nivel de sangre y después al sistema nervioso central, meningitis. Serían los tres grandes síndromes de la enfermedad neumocócica en el niño, ¿no? La neumonía, la meningitis y la otitis media son las más frecuentes. Aunque hay otras, si nosotros ampliamos el cuadro y nos vamos a otro excelente cuadro sobre la patogenia de neumococo, vemos que también a través de la septicemia, a través de la entrada en sangre del neumococo puede haber pues peritonitis, artritis, etcétera, osteomielitis, también son cuadros muchísimo menos frecuentes, pero que puede dar el neumococo. El neumococo puede dar un montón de cuadros clínicos, aunque como he dicho antes, meningitis, otitis y neumonía sería lo más frecuente. También a nivel local, además de la otitis, puede aparecer sinusitis. Esto es importante porque son cuadros frecuentes y en el momento de elegir el antibiótico tenemos que tenerlo en cuenta. Esto es un resumen de la clínica y pongo adultos y niños porque desgraciadamente lo veréis ahora cuando hablemos de las nuevas vacunas, pues están más dirigidas al adulto que al niño, pero bueno, yo creo que todo llegará. Podríamos resumir que en la enfermedad en niños, primero la neumonía, representa entre el 25 y el 30% de los casos de enfermedad neumocócica invasiva en niños menores de 2 años de edad. La bacteriemia representaría el 40% de la enfermedad invasiva en menores de 2 años de edad y la meningitis es la causa principal de meningitis bacteriana en el niño en estos momentos, ¿no? Y, bueno, como decíamos antes, es una causa frecuente de otitis media. En cuanto al adulto, la causa más frecuente es la neumonía. No tienen tanta, bueno, evidentemente el cuadro de bacteriemia oculta prácticamente no existe y el cuadro del adulto es la neumonía. Es la presentación clínica más común, incubación de 1 o 3 días y los síntomas típicos de la neumonía, fiebre, dolor pleural, tos, disnea, taquipnea, hipoxia, taquicardia, etcétera. Luego estaría la bacteriemia neumocócica, que en este caso en el adulto puede con más frecuencia que en el niño provocar artritis, meningitis sí que en el niño, pero no tanto como en el niño, y endocarditis. Y en cuanto a la meningitis neumocócica, pues los síntomas son las que hay, con un índice de mortalidad mucho más alto que en el niño, del 14%, ¿no? Superior al 10%, que ayer hablábamos en cuanto a la mortalidad del meningo. O sea que nosotros quizá no lo vivamos como pediatras, pero en principio el neumococo en el adulto, yo que me he pasado la vida recogiendo neumococos porque hice la tesis de esto hace muchos años y en un hospital, pues siempre he recogido adultos y niños, evidentemente es una enfermedad frecuente y grave y es súper importante. Dicho esto, ¿cómo hemos prevenido, cómo estamos preveyendo, cómo estamos intentando, qué vacunas hemos ido utilizando para prevenir la enfermedad neumocócica? Bueno, hay 2 grandes grupos de vacunas que serían las polisacáridas. En principio, la que sigue con nosotros es la 23 valente. Aquí hay los 23 serotipos que cubre esta vacuna, pero tiene el gran inconveniente al ser una vacuna polisacárida que no inmuniza a menores de 2 años. Está recomendada en mayores de 5 años o mayores de 2 años de grupos de riesgo, no está recomendada en otras situaciones y tiene un efecto muy limitado en la colonización nasofaringea y no provoca memoria inmunológica. Incluso cuando dicen que se repiten muchas dosis de PPV3, pues disminuye su inmunogenicidad. Luego teníamos otra vacuna polisacárida que veis aquí abajo, en el 77, de 14 valente, pero esta en principio ya no existe. Fue la primera vacuna que se salió, se comercializó en el mundo y luego la segunda fue la 23 valente en el 83. El gran cambio han sido las vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas están conjugadas en una proteína transportadora y esto hace que
aumenta la inmunidad, induce inmunidad mediada por células B y T, hay memoria inmunológica, o sea que si nosotros damos, como hacemos en el calendario en infantil, en la primoclonación, antes en el 3+1, ahora en el 2+1, y bueno, alguien habla de 1+1, pero esto ya veremos. Se obtiene respuesta en menos de 2 años, súper importante, porque en principio, como hemos visto en el cuadro anterior, en el niño, los cuadros de meningitis, son los cuadros invasivos, son los más frecuentes y graves y se dan en menores de 2 años. Si no tenemos una vacuna que sea efectiva desde los 2 meses de vida, 6 semanas de vida, que se puede empezar ya con la vacunación, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Neumonía sí, pero la neumonía es en niños mayores y en adultos, pero la forma más grave de meningitis en niños, si no vacunamos en los primeros 2 meses de vida, el primero o el segundo mes de vida, pues no tendríamos ningún efecto. Hemos tenido y tenemos, bueno, ya no tenemos, pero hemos tenido la vacuna 7-valente, luego está la vacuna 10-valente. La 10-valente se sigue utilizando en algunos países del mundo. En España se decidió, cuando entró en un calendario sistemático, el 2016, utilizar la 13-valente y bueno, aquí son los serotipos que luego analizaremos que cubre y eliminan por el hecho de esta conjugación a proteínas transportadoras del estado de portador. Un poco el proceso ha sido este y os voy a hablar del efecto que ha tenido la vacuna que tenemos en España. Bueno, tenemos también la 10-valente, pero la que utilizamos en España en el calendario vacunal sistemático, que es la 13-valente, y empezamos de forma sistemática, gratuita, al 2016. Si bien es cierto que desde 2009-2010, de forma privada, como está pasando ahora con Meningo B, que ya a partir de este año ya no pasará, pues se estaba poniendo de forma pues individual, comprando la familia la vacuna en la farmacia, y también tenemos datos de esta vacunación no financiada. Pero los importantes son a partir de 2016, que es cuando hemos conseguido coberturas por encima del 90%, como cualquier vacuna sistemática, cuando con la vacunación privada llegábamos al 50-55%, que es muchísimo siendo una vacuna privada, pero no evidentemente las coberturas que tenemos ahora en vacunación sistemática. El efecto de esta vacuna ha sido bueno, ha sido muy bueno, y aquí vemos en diferentes países. Vemos en Francia, por ejemplo, una disminución del 84% en enfermedad neumocócica invasora en menos de 2 años, 74% en neumonía. Vemos en Estados Unidos 93% en enfermedad neumocócica invasora, en 27% en neumonía, algo menor. En España tenemos en menos de 15 años de enfermedad neumocócica invasiva una disminución del 93%, en Inglaterra 89% de enfermedad neumocócica invasiva, etc. Vemos que la vacuna evidentemente ha funcionado y tenemos una disminución de la enfermedad neumocócica invasiva importante. Aquí vemos esto es el trabajo publicado de Miguel, que en Clinical Infectious Disease, que un poco nos basamos actualmente en ese trabajo aquí en España, porque es un trabajo extraordinario que nos dice cómo estamos después de la introducción de la vacuna neumocócica 13-valente de forma sistemática en nuestro país, cómo estamos de serogrupos o serotipos y qué tenemos que hacer o qué podríamos mejorar, ¿no? Aquí vemos que en menor de 2 años la disminución de la enfermedad neumocócica invasora ha sido del 89%. Veis en rosa cómo ha disminuido la enfermedad, sobre todo a expensas de los serotipos contenidos en la 13-valente. En cuanto a los serotipos no contenidos en la 13-valente, ha habido un discreto aumento de los casos, y en el total, aunque evidentemente hay un aumento de los no vacunales y una disminución de los vacunales, el total ha sido una disminución desde el 2009 al 2019 del 89%. En los niños de 2 a 5 años ha pasado, las cifras son muy similares, una disminución de enfermedad neumocócica invasora en el niño del 87%. Ha habido una disminución muy importante de los serotipos contenidos en la vacuna 13-valente. No ha habido tanta sustitución de serotipos no vacunales en estas edades, y el total de enfermedad en verde pues ha sido también una disminución muy importante. Y en el adulto esto es algo distinto.
porque la enfermedad no ha disminuido tanto. Ellos están vacunando con vacuna 23 valente a partir de los 65 años de edad y en algunas zonas autónomas están haciendo pauta combinada 13 valente, 23 valente, en Cataluña no. En Cataluña se utiliza solo la vacuna pauta combinada con 13 y 23 en grupos de riesgo, no en pacientes sanos a partir de los 65 años, con lo cual, en principio, el efecto de la vacunación, como hemos dicho, la 23 valente, en el niño es una mala vacuna, en el adulto tampoco es muy buena vacuna, aunque tiene una inmunidad superior, tampoco ha conseguido la disminución de la enfermedad neumocócica como hemos conseguido nosotros en los niños con la valente. Dicho esto, tenemos una nueva situación. Vamos al círculo de la derecha, que son los niños, los menores de 18 años. Es el mismo artículo de Miguel. En las estrellas, de alguna manera, nos dicen qué serotipos están circulando ahora, después de 3 años vacunando de forma sistemática con la vacuna 13 valente en nuestro país, qué serotipos están circulando en estos momentos y que no están en la vacuna, que en principio tenemos que pensar en ellos para pensar en nuevas vacunas. El 8,4% es el 3, 19 al 7,5%, esto está en la vacuna, pero en principio está aún con nosotros. 24F, 11,3% de los casos, no está en la vacuna. El 8, 10,5% de los casos, tampoco está en la vacuna. Y el 15A, 6,7% de los casos. O sea que de alguna manera ha habido un aumento. Estos son datos porcentuados. Hemos dicho antes que esto no sustituye la enfermedad neumocócica previa a la vacunación. La enfermedad ha disminuido un 87%, como habíamos dicho antes, pero lo que queda a expensas básicamente de serotipos no contenidos en la vacuna 13 valente. Aquí vemos en el mismo artículo cuáles son estos momentos. En el 2019, últimos datos, los top 5 en niños menores de 2 años, es el 24F, el 8, el 3, el 33 y el 15A, y en adultos el 8, el 3, 22F, 12F y 15A. Esto es importante porque ahora vamos a analizar las nuevas vacunas y, evidentemente, veremos qué cobertura pueden tener las nuevas vacunas neumocócicas en los grupos que se circulan en estos momentos. Bueno, antes de hablar de las nuevas vacunas, quería deciros también que, como explicamos ayer, expliqué en VRS y en Meningo, durante el primer año, año y medio de la pandemia por SARS-CoV-2 en nuestro país y en el mundo, estos son datos de nuestro país, datos de Cataluña concretamente. En principio, vemos en la flecha roja cómo ha habido una ausencia de neumonías. He puesto esto de neumonías porque la enfermedad neumocócica no es una declaración obligatoria y no tenemos datos como los tenemos con meningo, ¿no? Que vamos a Renave, al Instituto Carlos III, con sus datos epidemiológicos y nos dan los casos de cada semana o cada mes, ¿no? Aquí no tenemos estos datos y, bueno, he buscado esta diapositiva porque recordaba que gracias al grupo, a la red de vigilancia de bronquiolitis y virus en Cataluña, liderada por Andrés Antón de Vallebrón, un microbiólogo que trabaja intensivamente en este tema, pues que las neumonías nos pueden indicar de alguna manera, porque ya hemos dicho que es la causa más importante de neumonía bacteriana en un niño, es el neumococo, como no han habido neumonías durante el SARS-CoV-2, por lo menos durante el primer año y medio de SARS-CoV-2. Importante. Los serotipos son los mismos que en Inglaterra, esto es Inglaterra y Gales, serotipo 8, serotipo 3, hemos dicho antes que eran los serotipos más prevalentes y de alguna manera durante la pandemia, cuando analizamos estos serotipos 8 y 3, 12F y 22F, vemos que ha habido una disminución en verde, esto es en adultos, disminución en verde durante la pandemia. 2020, en principio, la incidencia de 2,6 solo y en los mayores no se ha notado tanto, pero en los niños pequeños hay la gente de 18 a 64 años en también de la enfermedad. Dicho esto, nos tendríamos que hacer la pregunta de si mejor si más es mejor, ¿no? Si más en el sentido de si podemos añadir más serotipos a las vacunas que tenemos, la 13 valente, la 10 valente,
En España utilizamos la tetravalente en calendario sistemático y la pregunta es esta, si más es mejor. Bueno, se ha entendido que sí, que más puede ser mejor y entramos ya en el 21 en vacunas conjugadas con nuevos serotipos. Las proteicas aún no están, pueden ser el futuro, pero no tenemos ninguna comercializada ni tampoco muy adelantada, pero hablaremos básicamente de nuevas vacunas conjugadas frente a neumococo. Aquí vemos el desarrollo que ya habéis visto antes, el 77 a 14 valente, 83 23 valente, el 2009 10 valente, el 2000, antes la 2008 la 7 valente, 2010 la 13 valente y 2021 tenemos 3 vacunas posibles que veremos en qué estado están. La vacuna 15 valente de MSD, que añade a la 13 valente, a los serotipos de la 13 valente, añade el 22F y el 33F, y la vacuna 20 valente de Pfizer, que añade a la 13 valente los serotipos 8, 10A, 11A, 12F, 15B y C, 22F y 33F. Y luego la que está menos adelantada, y veremos si llega, que es la 24 valente, que añade, pues evidentemente, 11 serogrupos o serotipos más a la 13 valente que tenemos. Aquí vemos esquematizado de forma más visual las diferencias entre las vacunas, la 10, la 13, la 15 y la 20. Las nuevas son la 15 y la 20 y en principio la idea que ya he ido transmitiendo es que a pesar de las reducciones significativas de la enfermedad por serotipos vacunales, hemos hablado en el niño del 88-87% entre menos de 2 a 5 años, los serotipos de la 10 y la 13 continúan circulando y hay serotipos nuevos que por sustitución pues han ido apareciendo, en principio sin grandes incidencias o casos por 100.000 habitantes, pero que son los que mantienen la enfermedad neumocócica invasora aún entre nosotros. Cuando miramos los serotipos que son más prevalentes en el estudio del Clinical Infectious Disease, vemos que los más prevalentes, si recordáis, lo voy a poner 24, 8, 3, 33 y 15, el 8, el 3 y el 33 serían cubiertos por la 20 valente y el 3 y el 33 por la 15 valente. En principio, el 8, que parece uno de los más prevalentes, no estaría cubierto por la 15 valente, sería un poco la diferencia, ¿no? Y luego vemos aquí qué supondría esto si fuera una vacuna súper eficaz y súper buena y tal, cuando de alguna manera con los serogrupos prevalentes en estos momentos, en el 19, después de la vacunación sistemática con la 10 valente, los serogrupos que están circulando, pues en principio podríamos llegar con la 20 valente a cubrir el 59% del total de enfermedad añadido a la 33 valente, o la 33 añadido a la 13 valente si utilizamos la 15. Y en el adulto, en principio, este porcentaje se aumenta más, porque hay serogrupos o serotipos de la vacuna 15 y 20 valente que son más prevalentes en el adulto. Llegados a este punto, tenemos 2 vacunas y podemos poner ya nombres comerciales porque están comercializadas. En diciembre de 21 están ya comercializadas o aceptadas por las entidades reguladoras, que son la 15 valente, que es la Vaxneuvance, y la Prevenar 20. Aquí vuelve a salir el cuadro y podríamos de alguna manera ya empezar a pensar en ellas. Están solo aprobadas en pacientes o en personas de 8 o más años de edad, no están aprobadas en niños, ¿vale? Parece ser que en niños puede ser que aparezcan en 1 año, 2 años a lo sumo. Estas son las aprobaciones que aparecieron en diciembre de 2021. La de Merck, en principio, pues la Comisión Europea aprueba Vaxneuvance, la 15 valente de Merck para personas de mayores de 18 años, la de Pfizer, FDA aprueba Prevenar 20, la vacuna neumocócica 20 valente para adultos.
En cuanto a la vacuna 15 valente, pues aquí hay un montón de estudios. España ha participado en varios estudios en fase 2 y fase 3 en adultos que han llevado a la aprobación de esta vacuna. En niños hay también trabajos, hay estudios, 14 estudios en población pediátrica, pero aún no están en principio los resultados, con lo cual la aprobación de esta vacuna en niños puede ser más tardía. Estos son los diferentes estudios que se han hecho en la 15 valente y vemos que sí que piensan en niños con diferentes regímenes y en estos momentos hay en estudio participan en estudios de 15 valente 8.350 pacientes que veremos los resultados supongo que en breve. El adulto ya tenemos conclusiones en ya fase 3, que son las que han llevado a la petición de autorización por la FDA de la EMA, que ha sido favorable. Tiene un perfil de seguridad comparable a la 13 valente. Siempre se ha comparado con la 13 valente a estas dos vacunas nuevas, la 15 y la 20. Induce una respuesta inmune frente a 12 serotipos compartidos con PCV13 sin pérdida significativa de inmunogenicidad. PCV15 en principio se dice en los resultados que es superior frente al serotipo 3 que la PCV13, el 3 también está en la 13. PCV15 es superior a PCV13 respecto al serotipo 22 y 33F y el PCV5, como se va a administrar en adultos, evidentemente hay trabajos de coadministración o administración secuencial con la 23 valente y son favorables. En cuanto a Prevenar 20, hay también estudios diversos en fase 3, que son todos los que hay aquí. También hay niños. Y de alguna manera las conclusiones para su comercialización en adultos se inducen a la respuesta inmune para los 20 serotipos vacunales en adultos previamente vacunados con PCV13, PCV23 o PCV13 y PCV23, o sea, la pauta secuencial. Los resultados apoyan el uso de PCV20 para reforzar la respuesta inmune en serotipos compartidos con la 23 valente y para inducir respuesta inmune a los que ya están vacunados o a los serotipos que no están en la 13 valente. Estos hallazgos son consistentes en el programa de desarrollo clínico de la 13 valente, donde la inmunogenicidad fue superior en sujetos previamente vacunados. El perfil de seguridad es bueno, y no se han observado en principio efectos adversos graves. En cuanto a niños, en la población pediátrica están en la Prevenar 20 en fase 2 y los resultados probablemente estarán en un año y en principio para el 23, no sé si principios o final a mediados de 23 podemos tener ya datos de la 20 valente en niños. Y dicho esto y como conclusiones, quiero que os vayáis no a casa pero seguís el congreso, pero es que o tengáis estos mensajes. La introducción de las vacunas conjugadas en la infancia, especialmente la 13 valente, ha disminuido la incidencia de enfermedad neumocócica en niños y también del adulto como efecto indirecto. El impacto de la enfermedad neumocócica invasora por el serotipo 3 sigue limitado con la 13 valente. Y eso pues nos plantea la duda de cómo mejorarlo. El aumento de la enfermedad neumocócica invasora por serotipos no vacunales en principio ha aumentado sin sustituir la incidencia previa, sobre todo del 8. La decisión de utilizar vacunas con más serotipos dependerá de la carga de la enfermedad y de diferentes serotipos según la zona geográfica y es importante evidentemente monitorizar los serotipos porque son los que nos van a decir si las nuevas vacunas siguen siendo eficaces o dan lugar a aparición de nuevos serogrupos. Es importante cuando hablamos de vacunas con más serogrupos, por eso hay alguien que también está hablando o está esperando resultados de las vacunas proteicas, que serían vacunas que tendrían una proteína compartida por los más de 100 serotipos de la cápsula del neumococo. Pues bueno, en teoría esto sería porque añadir serotipos podría disminuir la inmunidad.
y más es mejor, pero no vale todo. Las que hemos presentado, 15 y 20 valente, son mejores y más se ha comprobado que es mejor, pero podrían ir añadiendo serogrupos, quizá esto no lo podríamos conseguir. Antes de añadir serotipos, saber que se hacen múltiples pruebas hasta conseguir vacunas multivalentes con un impacto significativo frente a la malaltía, y esto es complejo, es una complejidad en el desarrollo y que de alguna manera no se puede añadir por añadir, porque a veces añadiendo ciertos serotipos pueden disminuir la eficacia de algunos de ellos, y que se han de seleccionar los serotipos que tengan un impacto en frente a la malaltía, en la enfermedad, y no interfieran en la respuesta inmunitaria de los otros serotipos que ya llevaban las vacunas anteriores. Y estas decisiones, este es el gran problema, se tienen que tomar muchos años antes de la comercialización, porque los estudios, no como coronavirus, que ha sido una cosa especial y única, que en menos de un año tenemos una vacuna, normalmente, como estos días hemos habido a hablar miles de veces, las vacunas, para que lleguen al final de los estudios y pretendan la comercialización, pues llevan entre 5, 7, hasta 10 años de estudio, con lo cual a veces empezamos como serogrupos y terminamos en una vacuna que en aquel momento quizá no sean los más circulantes. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, esta diapositiva es para decir que sois unos héroes, los pediatras, enfermeras, que hemos estado 2 años con el dichoso virus. Muchas gracias.